Bé, en primer lloc, moltes gràcies. Vull donar la gràcia al Sergi, a la Rosa Sureda, per l'amabilitat i per les molèsties que es fan per presentar aquest llibre, perquè la veritat és que sense ell aquesta presentació hagués sigut difícil. D'altra banda és que, com també la televisió de Tossa, que també és una eina molt important per tots nosaltres, per Tossa, i sobretot per la senyora Amàlia i per als amics i companyies que estan aquí a la sala. El primer de tot, el que vull dir és que la senyora Amàlia va tindre la confiança en mi perquè jo presentés aquest llibre, però jo haig de dir que és la primera vegada que em trobo en una situació així. Jo faig aquí moltes coses, però presentar un llibre és la primera vegada que ho faig, així que jo demano disculpes si en alguna cosa m'equivoco. Bé, la senyora Amàlia va néixer a Granada. Ella va treballar d'administrativa. Després, ja al cap d'uns anys, va marxar cap a Cornellà de Llobregat, un poble que està molt a prop de Barcelona, i allà també va treballar com a administrativa. I després va vindre aquí a Tossa, ja fa 11 anys que és aquí a Tossa, i aquí va quedar meravellada. Però no solament amb ella queda meravellada, és que això ens ha passat a tots. És el cas meu, que estic aquí dels anys 60, i la veritat és que per mi això és una meravella. Però que això tothom diu que és un paradís blau. I això ho diuen els pintors, els poetes, escriptors, artistes de cine. Aquí tenim futbolistes, aquí tenim models, aquí tenim de tot, i tots estan meravellats d'aquest poble. Suposo que a vostès també els deu agradar, suposo. Bé, dit això, la senyora Amàlia ha escrit diversos llibres. Un d'ells va ser Imágenes de mis sueños, Carta sin voz, Escribiendo con nostalgia, i el que presento avui, que és Sueños de Cristina. A mi aquest llibre l'he llegit i la veritat és que m'ha causat molta impressió, per dos motius principals. El primer perquè nomena molt a Cristina, i jo tinc una filla que es diu Cristina. El que li ha passat a aquesta noia li va passar a la meva dona, que per causes familiars dels pares es van veure obligades a viure una vida totalment diferent a la que ells es pensaven. La sort de Cristina, de la Cristina de la senyora Amàlia, és que va conèixer Alberto. És un noi que es van conèixer i que per situacions que van tindre tots dos, es van haver d'allunyar i cadascú va agafar un camí diferents, però que amb el temps van tornar i el somni d'ells era formar una família. Però clar, no era tan fàcil com ells es pensaven. Fer una família vol dir moltes coses, però el somni d'ells era aquest, fundar la família. Clar, ells es pensaven que el món havia de canviar, i el món no canvia amb un casament ni amb una família. El món continua. Som nosaltres els que anem canviant. El que passa és que nosaltres sí que aprenem de les coses del món, però del món no aprèn de nosaltres, som nosaltres d'ells. Jo continuo explicant moltes coses. El que passa és que, perquè una vegada m'acosta començar, però quan començo, la veritat és que voy a continuar, però ha de ser la senyora Amàlia, que és l'escriptora, que és la que ha de continuar i explicar què li ha passat a Cristina, què li ha passat a aquesta família. Així que, senyora Amàlia, té la paraula. I gràcies per haver assistit. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, les pido que me comprendan porque el libro está escrito en castellano. Yo no tengo tanta inteligencia para pasarlo y hablar en catalán, porque yo así me entiendo mejor y creo que, bueno, que también es único hablar la lengua de mis padres, de mi tierra. De todos, la lengua de todos.
Y el libro, pues me hubiera encantado traducirlo a catalán, pero tampoco ahora yo podía, porque vale diners, y yo quería presentarlo. Es una historia muy dulce. A Cristina le conocí y me fue explicando su vida, y entonces yo iba cogiendo cada día pues un trocito de la vida de Cristina. Todo me quedó grabado en mi mente. Había días que estábamos en Tossa, nos íbamos a tomar un café, a andar por la playa, y allí sacábamos 4 o 5 páginas de lo que me contaba Cristina. Entonces yo fui haciendo recortes y lo junté todo. Y qué casualidad que me contaba en aquellos días después que también se había enamorado, que había conocido a un chico de la universidad, porque ella estaba estudiando geografía e historia. Y entonces me dice: yo, cuando termine mi carrera, quiero darle sentido a la vida, porque yo tengo una vida muy hermosa, pero yo quiero darle sentido y ayudar también a los demás. Y entonces Cristina la voy viendo y me va contando que cuando ha terminado su carrera, antes de empezar a trabajar de historiadora, que es lo que está licenciada, pues quiere irse a la India, a Nicaragua, a un país a ayudar a algún niño. Qué casualidad que se va y allí conoce una familia estupenda y se pone a trabajar dando clases en un colegio durante un año. Hay muchos niños, pero con una se encariñó mucho y la apadrinó, y esa era su niña. Entonces era tan dulce hablando Cristina que se me quedó aquello grabado, porque ella entonces cuando tenía que volver dice: no siento el dolor por mí, sino por la niña, porque me ha tomado mucho cariño. Y bueno, era tan dulce hablando, y la nostalgia que sentía cuando se tenía que venir por dejar a la niña. Pero bueno, así empieza la historia de Cristina, y entonces voy siguiendo sus pasos y hay muchísimas cosas interesantes, y que se mete en una vida rica para ayudar a los demás, y que ese año que estuvo allí dijo: yo ahora he encontrado el sentido a la vida, porque valoro todo lo que yo tenía, no lo he valorado. No he tenido un padre, lloraba porque solo tenía mi madre. Pero aquí hay niños que no tienen ni padre ni madre y que están en las calles. Entonces eso me conmovió el corazón y empecé a escribir, porque en realidad sabemos que eso es lo que está también pasando en algunos sitios que no tienen tanta suerte como nosotros, pero que en realidad hay que vivirlo para saber valorar. Yo hago hincapié en que, bueno, es una chica muy joven, tiene 24 años cuando acaba su carrera. Entonces se quieren, el novio le habla de que se van a casar, pero se quieren muchísimo. Pero ella está empeñadísima que si se casan no va a hacer su recorrido por la vida. Y entonces no se casa. Entonces el chico la quiere tanto que la sigue, y también se va a hacer Médicos Sin Fronteras a Nicaragua. El chico por un lado y ella por otro. Se pierden. Entonces, fijaros vosotros, una pareja que se quiere tanto, se van al sufrimiento de la grandeza que tenemos en nuestro país, se van al sufrimiento, a no tener contacto, porque no pueden tener contacto de nada. Pues yo creo que es una historia
tenía que escribirla y recargarla. Entonces, ella con aquella niña luego se encariña, pero se sigue escribiendo con ella y le promete que va a volver. Y pasan pues muchas cosas, pero todo real. Le ha pasado a Cristina, todo real. Si queréis, o si quieres que lea algo, porque hay... a mí todas las páginas me gustan, porque es que son muy dulces. Y entonces, pues aquí señalé muchas, pero no sé si las voy a poder leer todas. Estoy un poquillo nerviosa, eso es verdad. No, pero también me emociono, claro que sí, hombre. porque es una verdadera historia y aparte la he tocado, la he vivido. Y escribir para mí eso ha sido hermoso. Yo estaba a las 3 de la mañana escribiendo y presentarlo a todo el mundo, pues creo que es un ejemplo de una chica joven, teniendo en cuenta que es joven y los jóvenes pues dicen, no, pues no, ella se inclina por eso y es una maravilla. Luego viene, que yo no voy a contar el final, si se encuentran o no se encuentran, pasan muchas cosas, pero desde luego el corazón del libro es que una pareja esté enamorada y que se vaya cada uno a hacer por el mundo cosas y hasta su amor lo sacrifica. Luego ya veremos lo que pasa. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Pero que bueno, que yo voy a leer un poquito. No, me parece muy bien, es un libro suyo que no lea al final porque entonces no... Ay, mi gafa. Si no, no veo. No tiene gafas, eso ya es más complicado. No, pero es un libro muy interesante, y vale la pena leerlo. Muy dulce, muy real, porque es que pasa, pasa. Muchas gracias. A mí me ha dado este libro momentos de gloria de poderlo sacar porque sabía las vivencias y quería sacarlo para que ustedes para que el que lo pueda conocer. Es muy bonito, es precioso. Les diré que el día 25 lo presento en Granada. Pero primero le he querido mostrar dónde vivo, porque aquí me conocen más y tengo mucho cariño, la gente me estima, ¿no? Y yo también, y entonces digo, primero a Tosa, antes de... Sí, y les doy las gracias, de verdad. Bueno, yo no sé qué... Aquí me parece que es como se despide. Aquí, voy a empezar aquí porque tengo muchas cosas señaladas, pero esta es una, como ya les he hablado de la niña, pues aquí le escribí una carta. Querida Cristina, quería contarte todo lo que ha sucedido. Por esta causa no he podido escribir antes. Han pasado cosas muy tristes. Mi mamá se puso enferma, un constipado. Murió a la semana siguiente. Nunca me figuraba vivir sin ella, pero con el cariño de mi padre y sus consejos me cubre suficiente seguir en mi colegio y tomar nota de todas las cosas que tú me recuerdas. El mes pasado hubo lluvias torrenciales y la chabola se inundó. Mi hermano salió para salvar algunas cosas. No pudo regresar. El torrente se lo llevó. Él quería coger varias cosas, como la mesa escritorio. Esta niña no tenía mesa para escribir y su padre cortó un árbol y le hizo una mesa para escribir. Para ella fue, cuando estaba allí Cristina, para ella fue el regalo más grande que pudo tener la niña con la mesa escritorio. A los pocos días mi mesa estaba sostenida entre dos troncos del árbol.
Vi mi nombre escrito con las letras en colores. Fui corriendo, creyendo que mi hermano estaría, pero no lo encontramos. O sea, su hermano se fue con las lluvias. A mi padre le han concedido un terreno más firme para construir su nueva chabola y me dice que será muy bonita. Con ventanas en mi habitación que me dejará ver las estrellas en la noche. Siempre hablo de ti con mis profesores y me preguntan si vas a volver. Y confirmo que sí, que me lo has prometido. Ahora que te conté todo, sabrás que estaba muy ocupada y por ese motivo no podía escribirte. Besos de Erika. Cristina piensa en la entereza de una niña que solo tiene 10 años, mientras las lágrimas bañan su rostro sintiendo el dolor, pero también la entereza que a veces desde pequeños sacamos de donde sea, poner cara a la vida. Muchas veces al más sensible le vuelve la espalda. Valorar todo aquello que valga la pena, construir puentes firmes para dar pasos a aquellos que no pueden pasar. Hay personas que dedican su vida a los demás y estoy segura que no voy a construir un mundo. Comprendo que también hay muchas personas que dedican su vida para un mundo mejor, pero allí donde esté y vaya, no viviré tranquila si veo una injusticia. Cuántas emociones fuertes han pasado. Sabré recordar que todos los días aprendemos y nos llegan los mensajes distintos. Y es un día que hizo recordar que hay niños que mueren entre lluvia y lluvia, entre viento y viento. Aquí pensando, ¿qué hacemos? Y me aferro al tiempo. Donde vendrá el aire, correrá el viento. Y cuando leo las noticias que hay niños muertos, me quedo sin voz y me acecha el silencio. Solo queda el silencio. Es una hermosa laguna que siempre llevo dentro. Fijaros los pensamientos de Cristina. Qué hermosos. Qué persona más bella. Se me mete en los insomnios y también en los sueños, donde se marcan las horas. Pero quiero aliviar el desvelo, la amargura. Cuántos hechos se acumulan en cada rincón de la memoria. Pasos en falso, desamores y amores. Chispas de humor como si se tratara de confusos borradores del azar, de rostros en la niebla, de maletas perdidas. No encuentran su maleta ni camino y doy la sensación de una persona derrotada y saben que no es así, solo que me pone triste el otro extremo del mundo, donde en la orilla del mar quedan niños sin haber crecido lo suficiente poder salir huyendo de las corrientes. Bueno, esa es la parte de la niña y Cristina con su esto. Luego hay otra un poquito más alegre. Bueno, pero ¿qué hacemos? En la vida esta tan difícil. Ráfaga de amor sacuden el pensamiento. Cuando he conocido a Cristina con el rostro que ni siquiera fingía su belleza, esto lo dice Alberto, que es su amor. Sus manos se cogían a las mías y con su mirada inventaba un lenguaje, una mirada limpia sin traiciones, y su voz caldea la risa y me siento cerca del sollozo y la nostalgia. Voy a encontrarme con ella cuando salga de la clase y hablaremos de lo mucho que la quiero. Ese verde paraíso está más lejos que Guatemala o la India. Y preguntas que luego testaremos, que somos del sur, de donde vienen nuestra familia, y ya con lágrimas, niños quisimos hacernos las alas. Con laureles del sur te corono y me quedo con tu beso y en tu corazón. Hace falta para ver la luz de tu energía, para llegar a otra tierra que no conozco. Y en este viaje nos acompañará el agua, la tierra, propiedades profundas que en ti se juntan como leyes que son floridas.
Apartaré la sombra y me quedaré en los deseos de nuestros sueños. Y ahora toda la tierra que nos dio la vida está en tu mirada y estas manos, sombra del continente más lejano, mientras en torno a la mar todo se desploma. Y todos los que conocen a esta pareja sienten admiración. La madre de Cristina disimula constantemente, pero su tristeza aparece en su rostro sin querer demostrar más allá que siempre lo había sabido y estaba preparada para despedir a unas criaturas que se enfrentan a la inclemencia de todos los tiempos. Cristina comentaba que su madre estaba contenta y me dice luego: tendré oportunidad de viajar para ir a verte y será como escapar para conocer otros lugares. Me darán la oportunidad de que todo sea para aprender, porque quiero ser libre y voy a ver dónde está el alma de la tierra. Ya se despide y con la fuerza de un amor que volverán a encontrarse en un tiempo para formar un hogar. Y sin dudarlo, había cierta tristeza por aquello que se escapa. Nunca estaremos seguros de lo que puede suceder, pero así y todo dejaremos al destino sobre el pacto del mar y la tierra, descubriendo dos países profundos en los ojos de Cristina. Quiere emprender el vuelo que le espera con mucha ilusión y la madre quiere disimular la tristeza que le embarga, pero no quiere preocupar a Cristina. Bueno, Alberto le dice, cuando se despiden: mi adorada Cristina, dejemos encima del mar marchitarse la luna. Nos vamos a andar la tierra y al despertar, cuando las albas vengan, estaré pensando en ti. Dame un beso cerrando los ojos para no ver lo que dejamos atrás. Nos iremos callados en silencio, dejando algo nuestro que se escapa. Nos cogemos las manos felices y vamos a andar por la tierra que al principio estará llena de sombras como astros sin luz. Y cuando andar sin nostalgia el camino de dos sueños distintos. ¿Cómo aceptar que las almas son vagos ensueños que sueñan y tan solo se dan y al despertar se borran? Ciegos iremos mirando algo nuestro que escapa. ¿Es bonito? Muchas gracias. Si quieren les leo más, pero no sé, tampoco les voy a leer todo el libro. No tiene gracia. ¿Quiere leer usted? No. ¿Queréis leer vosotros algo? No. Tú lo lees muy bien. Lourdes, lee tú algo si quieres, yo te lo... Si quieres leer, pero no lo leas. Bueno, pues... Esta ya la he leído. Aquí es una cosa que me gusta mucho. Cristina, antes de marcharse, ya después de venir de Guatemala con la Erika, pues se queda en su casa pues como 6 meses y entonces ya había terminado su carrera, pero ella lo que emprende es que quiere sacarse un doctorado, irse a Estados Unidos. Y la noche antes de su marcha, pues su ventana daba a su colegio, el colegio de primaria lo tenía muy cerquita. Y me cuenta que la noche antes estaba haciendo la maleta y le daba mucha tristeza porque ya sus hermanas, Cristina tenía 2 hermanas y sus hermanas se habían casado y ya estaba la casa vacía. Dicen, me gustaría recordar algunas veces cómo yo nos compartíamos un armario con mis hermanas y mi madre se enfadaba, pero ahora se queda muy vacía cuando sacó la ropa de la casa. Entonces se pone a mirar por la ventana la noche antes y dice, sin que lo supiera nadie, ella sola, tristemente, ya no es mi colegio,
Hay otros que lo ocupan. Pero en mi conciencia recibo el mensaje que me gustaría seguir aquí cerca, volver al ayer y ser niña para jugar en la tarde y ver la gente correr en la mañana deprisa al trabajo. Sin poder remediar, nuestra vida cambia. Hay cosas, recuerdos que se guardan en el alma. Mis amigas de la infancia, cuánto hemos jugado, cuánto hemos hablado y cuánto hemos reído y también llorado. Gracias, muchas gracias. Yo ya no sé si estás leído. Es que ya he leído mucho. Bueno, Cristina y Alberto. A las 12 se sienten tocar las campanas repicando de su ternura y comprensión. Por la mañana muy temprano coge el primer vuelo hasta Barcelona, donde Alberto le espera y se abraza. Cristina, mi abuela está muriendo, quiero verte, darte un abrazo. Porque aquí pasan muchos episodios. Alberto pierde a su abuela, que vivía porque no tenía padres, habían tenido un accidente y él se queda con la abuela. Todo es una ternura, de verdad, de las cosas que pasan en la vida. Un chico que se encuentra solo y cuando encuentra a Cristina, pues no quiere separarse de ella porque se enamora y no. Y mira, Cristina, no puedo retener su lágrima y se dirigen al hospital. La abuela muere como la tarde oscura y muere en un hogar humilde. Lo rodea en su brazo, casi ya no quiere separarse ni un momento de ella. Ahora que ya estoy aquí, tienes que saber aceptar la muerte de las personas queridas. Sin remedio, todos pasamos momentos malos y tu abuela ya era muy mayor. Eso se lo dice Cristina. Ha tenido tu cariño, no ha sufrido, y por lo tanto espero que pase pronto, ya que la vida sigue y hay que trabajar y no descuidarnos a nosotros. Ya falta poco para Navidad y Alberto quiere hacer un viaje quizá a los Alpes, a Suiza, y a Cristina le parece muy bien, y como tienen días libres les irá bien ese viaje. Esta noche se lo diré a mi madre, que aunque ella todavía falta una semana, tengo que hacer un examen, pero estoy tranquila, ya que lo he preparado durante tiempo y me gusta el tema y creo que sí lo voy a aprobar. La felicidad se le enmarca en su cara, la tristeza también, porque la vida todo tiene una mezcla de realismo y también de fantasía, y todas las variedades son experiencias, y será bueno para aprender a vivir dignamente. Mi corazón siempre estará donde ha nacido, pero desde otras orillas también conoceré los caminos. Alberto tiene su trabajo que le apasiona. Anochece y salen a dar un paseo por la orilla de la playa, lejos del ruido de los bares, de las terrazas. Y Alberto, con unas bonitas palabras al oído de Cristina, el corazón tiene un doble latido. Me dice que eres tú quien florece. Caminemos hacia la tarde llena de amor completa, y esta rosa que te entrego la pongo en tu mano. ¡Qué romántico! Así no te he conocido nunca, pero me gusta esta sorpresa de las palabras entregándome la rosa. ¡Qué maravilla! Yo había soñado con una persona como tú, pero siempre he pensado en ti, solo como un amigo. Ahora tendré que pensar en algo más, ya que eres muy noble, muy educado. Y mi madre siempre dice que las personas educadas llevan un pasaporte por la vida que les ayudará en sus presentaciones, en sus trabajos, para hacerse respetar. Ya voy a dormir y a descansar, pero antes estaré un ratito con mi madre. Ella te llamará todo. Bueno, y de verdad que vamos siguiendo páginas y yo no me canso de leer, yo estaría toda la tarde con vosotros, pero tampoco me quiero hacer pesada, ¿no? Vale, que compren el libro. Sí. No, porque esta historia no se sabe cómo acaba, porque
un amor tan hermoso y, bueno, Tampoco ya. me interesa que diga cómo se termina, si no, claro. Sí. No, y hay muchas más cosas, claro. Hay reyertas con las hermanas, hasta con la madre. Bueno, hay cosas de la vida, pero muy, muy reales y que de verdad es una vida real. No, sí, yo ya dije al principio que esta vivencia yo las he vivido, ¿eh? Sí, Porque mi señora Sí. tuvo la desgracia de vivir esa vida así y tuvo que espabilarse pues sola con sus familiares, que claro, los familiares están a veces y no están. Y gracias a Dios pues pudo salir de ese bache, Sí. pero que es complicado y es difícil tener padres y que no estén pendientes de la hija, que por circunstancias que eso ya no sé si Sí. viene en el libro. Sí. Pero en la vida real de las personas pues suele pasar así, ¿eh? Sí. Cristina, cuando viene del viaje con la niña, pues le dice a su madre: mamá, yo me he quejado mucho porque mi padre, no he tenido padre, mi padre cuando yo era muy pequeña se marchó y ya no lo he visto más porque yo no he querido verlo y a poco tiempo murió su padre. Pero mamá, yo he tenido una madre, he tenido todo lo que yo quería, he tenido mi colegio, mi universidad. Mamá, sé valorar, ahora sí que no tengo razón. Y ella comprendía las cosas de la vida, porque si unos padres para criar a su hijo dignamente se tienen que ir a trabajar y dejarlos en la guardería, que afortunadamente no mucha gente tenía guardería, pero yo sí, o la madre de Cristina tenía para su hija. Hacerlo, claro. O sea, se quedaba en la guardería, aunque a la madre le doliera, pero era la vida y es la vida, y es así, ¿eh? Entonces tampoco la madre se sentía culpable, ni mucho menos. Cada persona aquí en el libro resalta los valores que tiene, eso es verdad. Sí, que la vida no Sí. es tan fácil, ¿eh? Sí. Que es muy complicada, es muy difícil y hay que saberla vivir y vivir las circunstancias porque Sí. te toca vivirlas. Sí, yo lo que se lamentaba a Cristina, que había conocido mucha gente y entonces pues todos no se tomaban la vida igual, mientras que unos o no quieren trabajar o se van a otros, pues esta niña pues trabajaba mucho, estudiaba y veía las carencias del mundo. Y eso pues tiene muchos valores en una chica joven y ya casi de niña, me contaba que cuando tenía que irse a la guardería, a párvulos, pues no quería darle a su madre trabajo y se sentaba en una silla y decía a la mamá que está el desayuno hecho, Cristina. Ay, yo ya he desayunado. ¿Cómo? No te quiero dar trabajo. Bueno, cosas que contaba que a mí se me quedaron grabadas y es digno de que lo conozca el mundo, que hay personas muy generosas y aunque sean jóvenes, muy buenas, porque a veces decimos los jóvenes van, no, hay jóvenes. Sí. Y Cristina, bueno, yo en este libro pues tiene muchas amigas y ya veréis cuando llegue al final las amigas, como porque ya prepara la boda y todo, pero ya eso. Y las amigas tiene amigas en todos sitios, va haciendo amigos por todos sitios y entonces la quieren muchísimo, muchísimo. Eso es pues muy hermoso y yo tenía que escribirlo. Muy bien. Bueno, pues sí, Muchas gracias, señor Jordi. Lo digo en catalán, ¿eh? Sí, Sí. Muchas gracias, Rosa Sureda, que está allí. Un aplauso para ella.
y a todos los que han venido, mis amigos, que los quiero un montón, todos, les doy las gracias y que nos vemos y que si queréis... Usted que decía el otro día, no vendrá nadie, ¿por qué no está veniendo gente? Sí, pues sí. Uy, si Ya es no un van a venir éxito. todos los de Cornellá, mis claro, compañeras, lo que pasa es que estamos lejos, yo lo comprendo. Nada, muy bien, Mingut, y he estado muy feliz, soy muy feliz. Muy ¿Eh? bien. Muy bien. Una Muy foto. bien. No, ya está. Gracias, Mariano. Ya Gracias. sabe, conmigo puede contar siempre para lo que necesite. Con la televisión ya ve que Bisesta siempre está en su sitio. Todos los Siempre. días.